buenas tardes a todas, a todos. Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Para Nueva Alianza, la defensa de los derechos de los trabajadores es un tema toral de nuestra plataforma política. Es por ello que hoy pongo a consideración de esta honorable asamblea una iniciativa que busca salvaguardar uno de los derechos más importantes de los trabajadores al servicio del Estado, como es el acceso a una jubilación o pensión digna. En el artículo 123 del apartado B, fracción 11, inciso A, se establece que la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado cubrirá como mínimo los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. En este orden de ideas, en un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideró que el precepto referido no solo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores del servicio del Estado, sino que también deriva el principio de la previsión social que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y trabajadoras, a sus familias, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados necesariamente a procurar su mejoramiento en el nivel de vida. Es decir, que en el caso que se resolvía mediante juicio de amparo, un trabajador interpuso un juicio de amparo por una cuestión de pensión por viudez. La Corte decidió que una trabajadora podía recibir su pensión por viudez como consecuencia de la muerte del trabajador en activo, pensionado o jubilado, junto con la pensión que actualmente disfrutaba por sus años de servicio, ya que lo anterior constituye uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social. En congruencia con la percepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mi grupo parlamentario consideramos que tanto la pensión por viudez como el derecho a recibir una jubilación por los años de servicio constituyen aspectos fundamentales del principio de la previsión social y no deben de estar limitados por preceptos reglamentarios, ya que estos derechos no son antagónicos ni se excluyen entre sí. Para abundar un poco más, el propio artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones a los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio por el que se expide la ley cuestionada, admite la compatibilidad de la pensión por jubilación con la de viudez. El hecho de que se restrinja el derecho a percibir íntegramente ambas pensiones cuando la suma de ellas rebase los 10 salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización es contraria al precepto constitucional que no establece limitante alguna como lo plantea el reglamento citado. Para nuestro grupo parlamentario, la compatibilidad de las pensiones no está sujeta al tope fijado por el reglamento para su cuantificación, sino que constituye un derecho sustantivo que entra en la esfera de un trabajador, de tal suerte que el hecho de que se rebase el límite señalado por el reglamento no quiere decir que ambas pensiones no son compatibles. Eso ha traído muchos problemas a los trabajadoras o trabajadores y se ha conjuntado las dos pensiones y se le ha limitado a los 10 salarios mínimos cuando son dos pensiones completamente diferentes. A fin de remediar esta discordancia, proponemos una adición al artículo 132 de la Ley del ISSSTE, que sea congruente con las afirmaciones hechas por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que impida que se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Para nosotros, la protección de los derechos laborales es fundamental y más cuando se trata de conservar la legítima retribución de años de servicio, sin que este beneficio se vea limitado por una norma reglamentaria que tiene una jerarquía inferior. La adición, entonces, precisa que proponemos en la presente iniciativa contribuirá a aclarar la redacción del artículo 132 de la Ley del ISSSTE vigente, estableciendo que en el caso de que una persona esté disfrutando de una pensión por jubilación, no se verá limitado su derecho a recibir la pensión por viudez y viceversa, y cada una de las mismas tendrán como tope máximo 10 veces el salario mínimo. Cada una de las mismas, no las dos compactadas. De esta forma, pretendemos garantizar el derecho constitucional de los trabajadores y trabajadoras
quienes no son beneficiarios de la decisión de la Suprema Corte, ya que su resolución corresponde a un juicio de amparo que solo surte efectos para el quejoso que lo inició. Resulta, por lo tanto, indispensable que la ley resguarde los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras al mismo tiempo. Con esta reforma pretendemos ser responsables en cuanto al manejo de las pensiones para no poner en riesgo el equilibrio financiero del mismo. Como lo señaló la segunda sala de la Corte, los beneficios no se pueden contraponer dado que provienen de esferas distintos. Por un lado, la pensión por viudez se genera de un fondo perteneciente a una persona diferente a la de la pensión por jubilación, razón por la cual no pueden ser excluyentes. Por lo tanto, la aplicación del artículo 12 del reglamento es ajena al fundamento constitucional, por lo que se hace indispensable armonizar esa ley con los principios que garantiza. Por lo tanto, y ya para terminar, con este afán confiamos en que acompañe nuestra propuesta a fin de que se ponga remedio a las injusticias que se cometen cotidianamente contra los trabajadores del ISSSTE que no han tenido la forma de hacer valer sus derechos mediante un procedimiento de amparo. Y en Nueva Alianza buscamos hacer accesibles los derechos de todos los trabajadores con la misma amplitud con la que se encuentran consagrados en la Carta Magna. Precisar esto en la ley del instituto nos parece fundamental y esperamos contar con su apoyo. Muchas gracias por su atención y su comprensión. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.